Hola a todos, soy Andrés Pérez, tu Sherpa de marca personal, y esta semana quería presentaros la segunda parte de la presentación de mi libro, que van a oír. En esta ocasión lo que quiero es contarte con un poquito de detalle qué es lo que cuento, qué es lo que puedes conseguir en el libro y de qué trata por si te interesa. A ver, este libro empiezo, digamos que la parte inicial explico un poco explicando la razón de ser. Y hay una de las cosas que quiero advertir es que es un libro para la promoción de tu trabajo. Es decir, no estamos hablando de la promoción personal y el autobombo ni nada por el estilo, si estamos, es lo que estamos pensando. Este libro está pensado para que tú puedas promocionar y dar a conocer tu trabajo. Es decir, en lugar de mantener oculto, invisible, y en lugar de seguir esa cultura de yo no voy a decir nada, no vaya a ser que crean tal, bueno, pues es el momento de salir, pues de salir a la calle y de contar lo que somos capaces de hacer, pero por una cuestión de pura supervivencia. Ese es un poco el punto de partida del libro. No creo que haya nada malo en eso, sino incluso me parece que hasta es egoísta el si tú eres capaz de ofrecer algo, no salir y contarlo y ofrecerlo por ahí, ¿vale? Las cosas han cambiado, que no es solamente una cuestión de la crisis, una cuestión no es que haya reventado el sistema del mercado de trabajo, sino como comentábamos otro día en la presentación del libro, algo tan tonto como que las distancias se han reducido, pues entre una ciudad y otra, lo que antes se tardaba a lo mejor 4 o 5 horas, en este momento están a una hora. Tenemos muchísima más movilidad, tenemos muchos más medios a nuestro alcance, ya no hay 2 o 3 librerías pequeñas en una pequeña ciudad de provincias, por ejemplo, como donde vivía yo, sino que en este momento puedes conseguir toda la información que quieres en todos los sitios, ¿vale? Entonces, tenemos los medios, tenemos la oportunidad y lo que tenemos que hacer a partir de ahora es gestionar la visibilidad. Es decir, en lugar de dejar que las cosas sucedan porque sí, tenemos que crear un plan estratégico, un plan de visibilidad, un plan de notoriedad que consiga que podamos utilizar para hacer llegar a nuestro trabajo. Evidentemente esto no te lo va a hacer nadie, o sea, olvídate de que vaya a venir alguien a solucionarte la vida, la responsabilidad es tuya y como no empieces tú, nadie lo va a hacer por ti, nadie te va a salvar la vida. Entonces asume que la responsabilidad es tuya y tienes que seguir para adelante. Evidentemente tienes que tener un mensaje, tienes que generar contenidos, tienes que ofrecer algo de valor. Lo que no puedes hacer es estar dispuesto a salir con un altavoz a gritar a todo el mundo sin saber qué es lo que vas a contar, cómo lo vas a contar y realmente que lo que vayas a contar les sea útil y sea relevante y sea valioso para la gente. Digamos que eso es lo que cuento en la primera parte del libro. Y a partir de ahí ya pues me meto en las herramientas de visibilidad y en los medios y los canales que tenemos para distribuir, digamos, la información y nuestros contenidos y el valor de lo que podemos ofrecer. Empiezo por los social media, digamos, porque es lo más reciente, porque es quizás lo más popular y aquí es donde hablo pues básicamente de las 3 o 4 herramientas fundamentales, pero no desde un punto de vista técnico. Yo aquí no te voy a explicar paso por paso cómo crear una cuenta en Facebook, cómo crear un blog. Te doy algunas recomendaciones muy básicas, pero aquí lo que me interesa sobre todo es contarte lo que he aprendido, mis experiencias, cómo puedes utilizarlo para un fin muy básico que es el de la promoción de tu trabajo. No estamos hablando de utilizarlos como una gran multinacional era por el estilo, ni siquiera como haría a lo mejor una persona de Wisconsin o de Minnesota, ¿no? Estamos hablando de España, estamos hablando de Latinoamérica y las cosas, digamos que tenemos una forma de pensar y de hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces empiezo por los social media, dedico varios capítulos al blog, porque para mí el blog, lo he dicho, lo repetiré, insistiré, para mí el blog es tu herramienta de comunicación, es el sitio que tú tienes para controlar, para hacer, para deshacer, es tu casa, puede ser más bonita, más fea, pero es tuya. Mientras que las redes sociales, por ejemplo, es algo que ya no depende de ti, que mañana te pueden cobrar o te pueden estar cambiando las cosas del sitio, como ocurre constantemente, por ejemplo, con Facebook. Entonces, insisto mucho en el blog porque para mí es prácticamente tu central, tu cuartel general, como describo un poco metafóricamente en el libro. Luego utilizo Twitter, que si seguimos un poco la metáfora militar, es como, digamos, la guerra de guerrillas, es el llegar casa por casa, transmitir tu mensaje, y es un buen complemento para, digamos, para el blog. No puedes, te digo esto ahora, pero insistiré, no hay una herramienta fundamental y te puedes olvidar de las demás, sino que todas ellas se complementan, pero tampoco tienes por qué tenerlas todas. Lo que tienes que hacer es elegir las más adecuadas para tu estrategia. Entonces hablo del blog, hablo de Twitter, ya digo, doy mis consejos particulares. Yo normalmente además tengo un uso de Twitter que no es el que predican por ahí digamos, todo el mundo, los decálogos. Si tienes que tuitear, no, vamos a ver, yo sigo mi método y no me va mal y a mí me funciona perfectamente. Luego hablo de LinkedIn, hablo de Facebook, creo que son herramientas, sobre todo más LinkedIn que Facebook, que pueden ser buenos complementos. Ya digo, más LinkedIn que Facebook. Facebook casi, bueno, pues yo creo que tiene algunas aplicaciones, pero francamente para mí las herramientas fundamentales online son blog, Twitter y una herramienta tipo LinkedIn. También hablo de SlideShare, digamos, hablo de Flickr, hablo de todas las herramientas que puedas utilizar para que la gente vea lo que tú puedes ofrecer.
Más adelante hablo de lo que yo llamo broadcast o lo que yo llamo herramientas, también pueden ser online. Me refiero, por ejemplo, a los vídeos, a los podcasts, a todas estas herramientas en las que tú puedes transmitir, digamos, de una manera más visual o más multimedia todos estos contenidos. Creo que puede ser un buen complemento, no, a lo mejor no tiene por qué ser la base de tu trabajo de visibilidad, pero sí que pueden ser útiles y también te doy muchísimas recomendaciones, te doy muchísimas explicaciones sobre cómo los uso yo y cómo creo que deberían usarse. Luego dedico 2 o 3 capítulos a hablar de los libros, de cómo se escriben, cómo se publican, si debes optar por la autopublicación o puedes buscar una editorial. En este momento tenemos todas las opciones disponibles, unas son más fáciles, unas son mejores, unas sirven para promocionar tu trabajo y otras a lo mejor para posicionarte más como experto. Y dedico varios capítulos, bueno, pues una de las ventajas, digamos, de que yo tengo es que prácticamente no, todo lo que te cuento lo he vivido y lo he experimentado. Entonces, por supuesto, no te cuento historias de otros, que también he leído mucho y tal, pero sobre todo te cuento mi propia experiencia y la de gente que conozco muy cercana. Luego te hablo de ponencias, de cómo entrar en el circuito de conferenciantes, de entrar en el mundo de las charlas, si hay que cobrar, si no hay que cobrar, cómo se hace, cómo tienes que utilizarlas, si vas a dar una y no vas a cobrar, qué puedes obtener de ella, qué tienes que negociar, qué tienes que decir, cómo tienes que decirlo. Es decir, también dedico un par de capítulos porque, ya digo, una combinación del online, del offline, de las conferencias, de internet y tal, puede ser tremendamente brutal. Luego hablamos de algo que también podría parecer absurdo hace 10, 15 años o incluso hasta 5 años, que es aparecer en medios de comunicación. Estamos hablando de prensa, de radio, de televisión. En este momento hay un montón de pequeñas televisiones, hay un montón de pequeñas emisoras y hay muchísimos medios de comunicación online y offline que puedes utilizar o que puedes contactar para transmitir, digamos, y para reforzar esta estrategia de visibilidad. Por supuesto, hablo, ya pasando mucho más al mundo offline, del networking, de cómo hay que utilizarlo, cómo se puede combinar el mundo del networking con el mundo de las conferencias, con el mundo de Twitter, cómo se puede hacer una bola de nieve brutal para generar un efecto, digamos, unas sinergias que se dice con frecuencia entre todos estos elementos, ¿no? Luego hablo, digamos, sería la parte más, si hemos hablado, es como si hubiésemos hablado de moda y ahora vamos a hablar de accesorios. Hay una serie de elementos que puedes y que debes utilizar, estamos hablando de tarjetas de visita, estamos hablando de ya olvidarnos un poco del currículum, que es una herramienta muy de búsqueda de empleo, y hablar, por ejemplo, de portfolio o de herramientas en las que tú puedas mostrar tu trabajo, documentos, crear PDFs, crear información que transmitan lo que tú puedes hacer, pero sin tener que hacer un listado, digamos, de tus títulos y tal, que puede ser muchísimo más aburridos y menos útiles. Estamos hablando, pues eso, de utilizar todas estas, un poco también tu imagen, aunque yo no soy el más experto para hablar de lo que es la asesoría de imagen, pero sí hay que tener en cuenta un poco el cuidarlo y adaptarlo a tu mensaje. De ahí algunas claves de posicionamiento SEO, pero ya digo, yo no soy experto, lo que hago es contarte lo que a mí me ha servido, lo que a mí me ha funcionado. Sobre esto hay gente que sabe muchísimo más que yo, pero creo que es importante saber que al final en este momento te van a buscar en Google. Y si van a buscar en Google van a utilizar una serie de palabras con las que te van a encontrar. Entonces tienes que saber qué palabras tienes que poner, dónde ponerlas, cómo hacerlas, cómo utilizarlas, sin meterme en muchas honduras, pero creo que es importante dar un toque de SEO, ¿no? Y luego hablo, pues, dedico los últimos capítulos a hablar de productividad. Esto puede agobiar, puedes pensar que hay demasiadas cosas que hacer, que tú no tienes tiempo para estas chorradas y al final lo puedes acabar dejando simplemente porque no eres capaz de gestionar tus herramientas de productividad. Entonces te explico un poco cómo gestionar tu tiempo, tu productividad con todo esto. Hablo de crisis, crisis de todo tipo, desde que alguien te haga una crítica hasta que te veas absolutamente agobiado por el tiempo. Entonces, bueno, también cómo superar todo esto y cómo gestionarlo. Y termino ya finalmente con un par de cuestiones. Todo esto está muy bien, pero hay que controlarlo. No estoy hablando de que hagas todo un mecanismo de control brutal, pero sí que por lo menos cuides un poquito tengas un poco en cuenta las variables que van a servirte para controlar lo que estás haciendo. Y luego termino con una serie de consejos y concluyo el libro, ¿no? Esto es un poco lo que tiene el libro. Espero que te guste, no voy a extender más porque ya estoy pasándome de mi tiempo, pero échale un vistazo, mira a ver todas estas cosas que te he estado contando, si puedes ojearlo en una librería o en algún sitio. Espero que te guste y si te interesa o tienes alguna opinión, pues me escribes y lo comentamos. Venga, pues ya lo dejo aquí, un abrazo y espero que lo disfrutes.